chapa. Peme por la parte va. Hay por algo pensaron. Por fin, lo que habíamos planeado anteriormente, hoy tenemos la gran oportunidad de desarrollar. Estamos en una institución que es parte grande de la historia de Alberdi. La escuela graduada número 130, Héroes de la Guerra del Chaco, que se encuentra dentro de un complejo edilicio educativo compartido con el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi, conformando ambas las dos instituciones educativas más importantes de la localidad. Pero para centrarnos específicamente en esta institución, la Escuela 130, que hoy nos acoge para desarrollar otra edición del programa Ñañe mi Guaranime, hablemos en guaraní, permítaseme hacer una breve historia de esta institución por la cual han pasado prácticamente todas las generaciones de niños que han cumplido esa etapa de su vida en Alberdi. La escuela se remonta en los orígenes mismos de la población. Tenemos documentos, recortes de diarios de la época que hablan ya de la escuela número 130 allá por el año 1920. Actividades sociales, culturales, patrióticas que compartían con las escuelas de Formosa, escolares formoseños que venían a las fiestas patrias de Alberdi, escolares alberdeños que iban con sus profesores a compartir las fiestas patrias de la República Argentina. Después, la gran inundación de 1930-31, la población cambió de asiento y lógicamente también la escuela. En los años que a quien les habla le cupo pasar por esta institución, el local escolar estaba ubicado al costado de la iglesia parroquial, hasta que en el año 1953 un gran tornado lo derrumbó totalmente. Pero la institución no se cerró, no cortó sus actividades. Durante 3 años hemos deambulado por casas particulares que nos han sido cedidas muy amablemente con patria para que la escuela siga desarrollando sus actividades. 1955, 2 de octubre, se procede a la inauguración del nuevo y hasta ahora al menos definitivo local de la escuela, donde hoy estamos. Y por ello, la institución festeja esa fecha 2 de octubre como el día aniversario, el día de la escuela. Desde el 55 esta fecha ha crecido enormemente. Teníamos entonces 5 aulas para 2 turnos de actividades. 5 aulas, una dirección. Hoy creo que tiene más de 20 aulas, numerosas secciones, un ala de 2 plantas. Y académicamente también ha ido creciendo. De la escuela primaria que era, se convirtió ahora en procesadora de la educación escolar básica que abarca hasta el 9º grado. Y a partir de ahí recién sus alumnos se promocionan al nivel medio, que sí funciona ya en el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. De manera que imagínense, amigos, el placer que nos ocasiona realizar este programa desde aquí. Más aún, alentados por los comentarios
sumamente generosos que nos han hecho llegar numerosos amigos por las emisiones en forma conjunta por Canal 11 Lapacho de Formosa y Canal 12 Coopal de Alberdi, que esta semana nomás ha transmitido 3 veces y queda la promesa en que por lo menos 2 veces a la semana se va a emitir el programa. Con esta satisfacción comenzamos el desarrollo de Ñañi'emi Guaranime, hablemos en guaraní, para compartir con estos jovencitos y jovencitas que nos acompañan. ¿De qué grado serán? Segundo. Segundo. ¿Y ustedes? Segundo. Segundo grado. A este nivel de su formación académica, ellos ya están empapados con el folclore nuestro, el folclore regional. Y van a ofrecernos, en primer término, una danza tradicional, no solamente de nuestra patria, el Paraguay, sino también de la Argentina. La música de esa danza tiene sones patrióticos que han hecho vibrar a los soldados de todas las épocas. Vamos a compartir con mucho gusto la danza Diana Bayá. Bien amigos, volvemos con un bloque que concentra en sí la parte fundamental de nuestro programa. Eso no quiere decir que lo que habíamos desarrollado en programas anteriores y hoy también no sea importante. Todo conforma la cultura paraguaya o cultura regional. Pero el sumum del programa está en el aprendizaje de la lengua guaraní. Ya en edición anterior hemos conocido que en la lengua guaraní, a diferencia del castellano, hay nada menos que 12 vocales. Y esas vocales se clasifican en vocales orales y nasales. Vamos a hacer un breve repaso de esto para adelantar la otra parte del abecedario. Y para ello hemos invitado a alumnos de la Escuela 130 que van a trabajar con nosotros como asistentes
van a ser de alumnos que son realmente alumnos, pero ya avanzados en este tema, para que me ayuden a que ustedes, los que no están familiarizados con esta lengua, puedan captar mejor el mensaje, especialmente la pronunciación de aquellas palabras o aquellas letras, aquellos sonidos que les resultan nuevos o difíciles. Bien. ¿Están listos, chicos? Muy bien. Vamos a leer. Ustedes saben leer esto, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarles a los que están mirándonos a través del televisor. Y entre esos que nos miran hay muchas personas mayores que tienen la edad de sus padres o más. Y a ellos ustedes les van a enseñar. ¿Qué tal? Bueno, a ver. Esto, vamos a leer primero las vocales orales. Yo voy a ir indicándoles. Esto es A. Muy bien. E. I. U. No hay problema con la pronunciación de las orales, salvo la E, que es nueva en el castellano. Las vocales nasales, solamente nasales. A, E, I, O, U. Orales con nasales, seguido. A ver, A. A, E, I, O, U, U. Ahora continuamos con las consonantes. Ya sabemos, ¿verdad?, que las vocales en guaraní se dicen. ¿Cómo era? Pu-ae. Pu-ae. Y si son orales, pu-ae. Yuruguá, de la boca. Y si son nasales, pu-ae, tingua. Bueno, ahora vamos a ver las consonantes. Todas seguidas, ya para acelerar un poquito más. Vamos a ir mezclando las orales con las nasales. Esta letra, ¿cómo se lee? She, she. No se dice che, ¿o sí? She. She. Es muy diferente al che argentino, porteño. Es she. Es una pronunciación similar a la de la SH inglesa. Por ejemplo, en she, I, you, he, she, ella. SHE, she. William Shakespeare, she. Esa es la letra she. Esta letra, ¿cómo se lee? Ge. Como cuando en castellano decimos G-U-E, ge. ¿Y esta otra parecida? Volvemos a arrugar la nariz para pronunciar ge, ¿verdad? Ge. Muy bien. Más consonantes. Esta hace una enorme diferencia con el abecedario castellano. ¿Cómo se lee esto? En castellano es H, ¿correcto? Pero en guaraní. A, G, I, O, U, ¿verdad? Y la nombramos G. Esto es she, ge, G. En inglés, en francés y en la mayoría de los idiomas más difundidos, ese es el sonido de lo que nosotros llamamos en castellano H. En castellano es muda la H, solamente tiene sonido acompañando a la C para formar la Ch. En cambio, en guaraní
No hay ninguna vocal que no tenga sonido, ninguna consonante que no tenga sonido. Entonces, esto se pronuncia ja, je, hi, jo, ju. Su nombre, ge. ¿Esto cómo se pronuncia? Ye. Muy bien, ye. Igual también que en inglés y francés. Ye. ¿Esto? Ka, ke, ki, ko, ku. Pero su nombre es que. Che, ge, he, ye, que. ¿Y esto? Le. Ningún problema como en castellano. La, le, li, lo, lu. ¿Esto? Me. Se llama me. Y se pronuncia igual que en castellano. Esto ya es nuevo con respecto al castellano. B se llama. Y esto es una sola letra. Es difícil que se le compensa de que es una sola letra, ¿verdad? Pero en guaraní esto conforma una sola consonante, inseparable. B. Igual que en castellano, ne, para nane, ni, no, nu. ¿Ya está? D. Igual que B, es una consonante inseparable. Darecoy, dereyuy, derejoy. ¿Y esto? Ge. Tiene dificultad para su pronunciación la consonante ge. Y sería fácil aprender su pronunciación si tomamos como ejemplo una palabra en castellano. Por ejemplo, palangana. Solamente en el silabeo hay la diferencia. Pero si pronunciamos las dos primeras sílabas sin la consonante final, vamos a tener pa, la, y la N la agregamos a la tercera sílaba. Pa, la, nga. Nga. Ese es el sonido Palanga. de esta letra. Palangana. Seguimos. Tenemos que llegar a 33. T. Otra consonante difícil igual que en que en castellano casi no existe, al menos como letra inicial de palabra no existe, pero en guaraní es T, y podemos hacer el mismo ejercicio que con palangana. Por ejemplo, antes, separemos la A del resto y tenemos A y después le agregamos tes. Te es el nombre. Esto conocido. Esto también es conocido. P. Esto en castellano se dice ere. Re. Ore. A ver un poco. Hagan la diferencia. ¿Y esto cómo es? Re. Este sí es re. Re y el otro ere. Pero esto es ere. Como en castellano, intervocales. Sí, en medio de palabras. Naranja. En castellano, cuando es consonante inicial, se pronuncia como si fuera R. Reloj, radio, ¿verdad? Pero se escribe una sola R. En guaraní, esto sea letra inicial o
del medio de palabras, de mitad de palabras, se pronuncia re, igual. She, remireko. Seyuru, sherau, rau, está en el comienzo de palabra. Shereta, shereta, shera, muy correcto, shera. Ahayo wa kesu, mana, auhangwa. Esto se pronuncia y se llama se. Se. Lo que en castellano es S. Por aquello de que Tengo C. todas las consonantes se nombran agregándole la vocal E. Ponemos acá she, ge, ge, he, ye, que, le, me. Entonces esto es se. Igual que el castellano. T. B, igual que el castellano. B. Y finalmente, esto que también se considera consonante, llamado puso. Llamado puso. En clase anterior ya hemos indicado que el puso es un signo intersilábico que corta el sonido de una y otra letra. Por eso se llama pu-so. Pu, sonido, y so, cortar. Puso. Tenemos, redondeando. A ver, todos juntos, por favor. Repetimos todos. Las consonantes solamente. Las consonantes. Esto es she. Ge. Ge. He. Ye. Que. Le. Me. Be. Como la oveja. Be. Ne. De. Ge. Te. Ñe. Pe. Re. Re. Se. Te. Puso. Muy bien. Redondeamos todo esto y tenemos el abecedario completo en guaraní. A, she, ge, he, i, ye, que, le, me, ne, de, ge, te, ñe, o, pe, re, se, te, u, ve, puso. Muy bien. Lo que en castellano se dice abecedario proviene de la primera vocal A, la segunda y tercera, la primera y segunda consonantes, que es BC, A, B, C, y de ahí el conjunto de las letras. También alfabeto de lo mismo, alfa y beta, del griego. En guaraní se forma con la primera vocal, que es A. La primera consonante, she. La segunda consonante, ge. Y se lee A, she, ge, y le agregamos t, que significa conjunto. Entonces, abecedario en guaraní es a-she-ge-t. Para escribir la palabra completa habría que agregarle, ¿verdad?, acá una E y acá otra E. A-she-ge-t. Y con esto completamos por ahora la parte de abecedario.
29 de septiembre. Esta es una fecha muy grata a los sentimientos del pueblo paraguayo, porque se recuerda la batalla librada durante la guerra que nuestro país ha sostenido con la hermana República de Bolivia en Boquerón. El fortín Boquerón, que había sido capturado por las fuerzas bolivianas en el mes de septiembre, por resolución del alto mando del ejército paraguayo, fue atacado y felizmente retomado nuevamente en la fecha 29. Por ello, ese día se conmemora aquí en Paraguay el Día de la Victoria, no solamente por Boquerón, sino reuniendo ya todas las otras acciones bélicas que han terminado con triunfo de las fuerzas paraguayas. Recordamos los que hemos tenido en nuestra casa un padre o un abuelo que ha combatido en esa contienda bélica, las tantas historias, anécdotas que a veces duraban varias horas durante la noche, especialmente las noches de invierno en torno al Tataipú, el brasero hecho con carbón. Nos calentábamos ahí formando rueda y nuestro padre nos contaba las historias de la guerra. Nos emocionamos cuando vemos a viejitos de 90 años de edad, 92, 93, que han combatido en la guerra del Chaco. Están ya seguramente en el final de sus días, pero ellos llevan no una condecoración en el pecho, aunque algunos sí la tienen, llevan en el corazón la gloria de haber ofrecido su vida incluso en defensa de lo que ellos creían que era suyo, el Chaco paraguayo. Tenemos aquí unas imágenes con las que queremos acompañar esta música que estamos escuchando en interpretación de la banda de músicos de la agrupación especializada de la Policía Nacional. Estas imágenes las hemos sacado de archivos varios y fotografías tomadas por alumnos del Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi durante una reciente visita precisamente al Fortín Boquerón. Vamos a observar estas imágenes mientras escuchamos la marcha Chaco Boreal.
Y precisamente en homenaje a esos pocos héroes que quedan con vida de aquella cruenta guerra con nuestra hermana República de Bolivia, y en el recuerdo de los 30.000 paraguayos y creo que 50 o 60.000 bolivianos que quedaron allá en el Chaco, a abonar con su sangre esa preciosa tierra que hoy es toda una promesa de progreso, o es ya una realidad. En el homenaje a los que sobrevivieron a la guerra y estuvieron entre nosotros para contarnos lo que allí vivieron, vamos a poner a modo ilustrativo nada más el himno nacional paraguayo, pero en versión guaraní. Y quiero agregar algo muy personal que tal vez no sea lo adecuado. Por ejemplo, solemos ver en los espectáculos deportivos en los que se enfrentan representaciones de diferentes países, como acto inicial la entonación del himno nacional de cada uno de esos países. Y a veces, o la mayoría de las veces, se hace tan mal, se cumple tan mal ese acto. Se interpreta una estrofa y terminó, o de la primera estrofa se pasa a la última para hacerlo más breve, seguramente por intereses económicos o no sé qué otros intereses. Entonces yo sugeriría que se quite ese acto de los encuentros deportivos, porque es casi como una ofensa para el sentir nacional de cada uno de los países, de los habitantes de los países en contienda. Si se va a cantar el himno nacional del país que fuere, hágaselo con absoluto respeto, porque en esas notas, en las palabras de ese himno, se resume todo lo grande que tenemos cada uno de los países del mundo. La interpretación del himno nacional paraguayo, con letra del profesor doctor Reinaldo de Q. La Rosa, también a cargo de la banda de músicos de la agrupación especializada de la Policía Nacional.
¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo lo están pasando? Espero que bien. Aquí el entusiasmo, como se puede notar, ha crecido enormemente. Comenzamos el programa frente a la escuela con un grupito reducido, como una muestra nada más, y al final cundió el contagio con alumnos de diversos grados que convencieron a sus maestras para que les dejara participar también a ellos de esta fiesta. Entonces, aquí se ha reunido ya un montón considerable. Como ustedes saben, nuestra cultura es el resultado de una amalgama de razas, la española y la americana. Y lógicamente, las danzas también son la misma cosa. La primera que hemos disfrutado, por ejemplo, es más española que americana, solo que en España se la llama Diana y aquí se le aplicó el término Bayá y quedó desde entonces como Diana Bayá. Generalmente los músicos la acoplan con el famoso campamento Cerro León. La danza que a continuación van a ofrecernos estos chicos de la escuela número 130, es así, es más paraguaya que española y está dentro del gusto popular, ha calado hondamente en el ánimo, en el gusto de la gente, tanto los que bailan como los que la observan. Se llama El Solito. Y con esto no nos quedamos solitos, nos quedamos, sí, esperando reencontrarnos la próxima semana, tanto por Canal 11, La Pacho, como por Canal 12 Coopal de Alberdi. Muchísimas gracias, hasta la próxima.